Justo en el medio de los años de esplendor de la New Wave del post-punk, conviviendo con el apogeo en el underground del shoegaze y del dream pop, y antes del ascenso del Britpop, justo en medio de todo ello, hubo una escena en Manchester, pequeña en producciones, pero importante en legado, la cual, por aquellos años, fue nombrada en honor a su ciudad como Manchester. Y este es el tema del video de hoy. Como bien se sabe, el auge de la New Wave inglesa, donde se incluye al post-punk, sirvió de caldo de cultivo de escenas locales, por lo tanto, a la proliferación de bandas underground. Y ciertamente, si pensamos en el sonido del Britpop, podemos sentir cómo encaja dentro de una línea evolutiva en las escenas angloparlantes, ya sea de Inglaterra o de Estados Unidos. Ya saben, post-punk, rock gótico, no wave, noise rock, shoegaze, dream pop, jungle pop, pero antes de la llegada del boom del Britpop y de lo que significó para Inglaterra y la influencia que fue para las bandas de los 2000s, justo antes hay una escena musical anterior, el Manchester, y esta es una de esas ocasiones en las que la música tiene algún protagonista extramusical dentro de la gestión. Anthony Wilson fue el fundador de Factory Records. Él y este sello discográfico fueron los responsables de la carrera de Joy Division y posteriormente de la carrera de New Order o de Dorothy Column, así como de impulsar la carrera de los Happy Mondays. James, Northside, A Certain Ratio. Todas estas bandas, por supuesto, nacieron en Manchester, siendo una de las primeras la banda A Certain Ratio, quienes por su momento histórico podríamos pensar que su sonido corresponde al post-punk. Pero no es así. Si bien conservan una base instrumental de post-punk, en su música podemos encontrar sonidos de funk, patrones de música electrónica, junto a una libre experimentación de sonidos de la avant-garde y demás ritmos vanguardistas. Por lo tanto, su música no solo muestra a la rica convergencia musical que sucedía en la escena inglesa de los 80s, sino que muestra específicamente lo que estaba sucediendo en Manchester, la riqueza instrumental que permearía en las bandas de aquella escena en aquellos años. Todo esto condensado en sus primeros discos, The Graveyard and the Ballroom, To Each y Sextet. ¿Cómo se puede describir musicalmente hablando al Manchester? Como mencioné en la introducción, durante los 80, el post-punk había sido el punto de partida para muchos sonidos importantes y diferentes corrientes musicales. Pero muchísimas de estas bandas se quedaron en el underground, ya sea porque justamente en esos años las escenas locales eran bastante activas, tanto así como para poner una etiqueta específica a cada sonido y a su respectiva escena en las ciudades más importantes del Reino Unido, y el cómo esas respectivas escenas llegaron a concebir grabaciones profesionales varios años después de existir, con muchas bandas quedando solo en producciones caseras y algunos mixtapes bastante desconocidos. De hecho, ejemplo de esto es la banda Happy Mondays, que fue fundada en 1981, pero que tuvo un álbum debut hasta 1987. En cuanto al contexto sonoro de la escena de Manchester, de manera parecida a cómo la llegada del hip hop y de la música electrónica norteamericana llegó a Bristol y terminó en la creación del trip hop, cuando la música house y techno llegó a Manchester, se encontró con toda esta escena musical underground, que como hablamos tenía convergencia de todos los sonidos del rock y la música alternativa de los 80s. El resultado de esta fusión no fue inmediata, pero sí sucedió en un proceso bastante enriquecedor. Por ejemplo, si escuchamos el primer disco de los Happy Mondays, Squirrel and G-Man, de 1987, encontrarás un sonido bastante cercano y enraizado al post-punk de la primera mitad de los 80s. Pero si viajas unos cuantos años al futuro, por ejemplo, en su álbum Pills and Thrills and Bellyaches, te encontrarás con bases rítmicas bastante electrónicas, bailables, pero no agresivas, sino bases bastante disfrutables, de una fiesta eufórica pero placentera. A su vez, una instrumentación como de garage rock e incluso algunos arreglos de cuerdas y sintetizadores.
Y esa manera de tocar el bajo y la guitarra, que más tarde podríamos encontrar en los primeros años de The Verve o Blur. Por lo tanto, en el Manchester se conservaban todos esos sonidos del post-punk y de la New Wave inglesa, ya sea en sus bajos punteados y en sus guitarras con frases rápidas. O bien, los sonidos arpegiados y frases del jungle pop. Pero agregando a todo esto una percusión más cercana a la electrónica repetitiva, siendo este elemento uno de sus elementos principales, además de que en cuestión al sonido de las baterías, este sí tuvo un cambio en contraste al sonido característico de la batería ochentera. Como se comentó, en el sonido Manchester, estas percusiones se sienten más cercanas a la música electrónica y música bailable de por aquellos años, en el sentido de tomar ritmos más ágiles y rápidos, e incluso en el sentido de la colocación de las percusiones en la mezcla y los efectos que se aplican sobre ella. Además de agregar la inclusión de pianos y sintetizadores en bucles, junto a voces mucho más relajadas, con pocas pretensiones vocales y una tendencia más natural y poco virtuosa en la interpretación vocal. La creación de atmósferas y sonidos a través de agregar samples y demás elementos en capas de sonido, con la clara intención de crear ambientes bailables y atmósferas con una ligera y agradable experimentación. Pues no olvidemos que este sonido era el soundtrack de las fiestas y bailes del underground de Manchester. A su vez, que dentro de todo esto, realizaban una edición de las guitarras saturadas, volviendo un tanto al sonido de las guitarras del rock y el hard rock. No es que no utilizaran nunca efectos de chorus, delay o reverb, más bien es que el uso de guitarras con power chords y distorsión volvían a ser parte de un énfasis musical, sin dejar que esta influencia del rock dejara a un lado al sonido electrónico bailable. Toda esta atmósfera bailable y fiestera hace sentido cuando tomas en cuenta que gran parte de la concentración de estas bandas, de estos sonidos, de estas influencias, tenían lugar en Hacienda, un escenario y club nocturno propiedad de Factory Records, en donde tenía lugar y epicentro esta escena llamada Manchester. Pues no hay que olvidar que New Order también formaba parte de las filas de Factory Records, y en este momento musical, casi poético, toda la música rock y electrónica del Reino Unido estaba concentrada en Manchester. Pero no todo era tan brillante. Por supuesto, al tratarse de un club nocturno, fiestas y una escena underground de bandas de rock, las drogas eran parte esencial de este sonido, escena y lugar. Lo que si bien no solo se ve reflejado en la música que hacían, sino también se ve representado en la historia y vida de las mismas bandas, y en algunos casos incluso explicando el por qué varios de estos actos no sobresalieron más allá de su ciudad, o no llegaron a consolidarse en ninguna producción discográfica. Si alguien quiere indagar en las bandas y discos más importantes de este movimiento, pueden escuchar el disco The Beast Inside de la banda In Spiral Carpets. Es como escuchar el sonido de bandas de la New Wave de los 80s con algunas atmósferas de música electrónica, toques de la psicodelia y bases rítmicas inspiradas en la electrónica bailable. Los discos antes mencionados de los Happy Mondays, de los cuales el que nos sirve más para explicar esta escena es Pills and Thrills, que en realidad ofrece una composición bastante coherente y una mezcla bastante equilibrada entre las guitarras muy post-punk y estas bases electrónicas muy bailables. La banda James con su álbum Gold Mother, que justamente tiene un conglomerado mucho más notorio de rock clásico con bases de house, disco y una producción de banda de rock ochentera. Curiosamente, corresponde con los sonidos que después encontraríamos en bandas de rock alternativo de los 2000s. El disco Chicken Rhythms de la banda Northside, con collages rítmicos que incluso se pueden antojar tropicales en esos patrones de música electrónica, guitarras de dream pop o de shoegazing y estructuras de canciones de rock alternativo,
con voces despreocupadas y con armonías sencillas. Además de los ejemplos concretos que hemos dado, podemos mencionar al trabajo de bandas tales como son The Charlatans, The Mock Turtles, Flower Up, Candy Flip, Black Rape. El hecho de que tengamos discos de estas bandas y del movimiento Manchester hasta después de 1987 no quiere decir que este sonido nació en 1987, sino que lo que vemos en estos discos es más bien un recopilatorio de todo un movimiento que ya estaba desapareciendo. Pues la mayoría de estas bandas ni siquiera llegaron a grabar. En su mayoría eran bandas bastante esporádicas y poco profesionales, que componían solo de vez en cuando y que sus proyectos eran poco rentables para financiar giras o apariciones públicas, pues la mayor parte del tiempo estaban drogados o metiéndose en problemas. Pero justamente en ese contexto y en una banda así, nació el disco que probablemente condensa de mejor manera este recopilatorio de esta escena y uno de los que más se ha popularizado, a su vez que paradójicamente se presenta como un álbum único en su tipo, y por qué no decirlo, como un puente directo entre la música inglesa independiente de los 80s y el rock británico de gran popularidad de los 90s. El álbum homónimo de los Stone Roses es uno de esos casos de genialidad única y natural, pues no es un álbum musicalmente complejo, ni tiene nada ajeno a los elementos musicales de sus álbumes contemporáneos. De hecho, su tema más popular, I Wanna Be Adored, es bastante cercano al dream pop y al shoegaze de aquellos años, o canciones como She Bang Drums se siente como una versión menos ruidosa y más concisa de los primeros temas de The Jesus and Mary Chain, mientras que las demás canciones se pueden sentir como un rock pop suave, con ingeniosas bases instrumentales, en donde se puede sentir esa herencia de las bases electrónicas, pero en una versión más rebajada y digerible. Y tal vez ahí es donde radica la genialidad de este álbum, en su propia naturalidad y espontaneidad, y su poca intención pretenciosa. Todo lo que propone musicalmente es algo dominado, concreto y consistente. Y citando a Víctor del canal Music Radar Clan en su video sobre los Stone Roses, justamente es esta música, el Manchester, el remanente del rock sesentero más vivo que nunca. Todo lo anteriormente descrito por supuesto que le ha valido al homónimo de los Stone Roses el ser un álbum que ha ido adquiriendo un estatus de culto y un éxito, aceptación y aclamación gradual con el paso de los años, hasta llegar a convertirse en el álbum tan icónico que es ahora, con un gran nicho de oyentes, y que por supuesto que funcionará de influencia para las futuras generaciones. Pues retomando el punto, durante los 80s pasaron muchas cosas musicalmente hablando, pero el rock británico, que fue tan querido en los 60s y que cambió la historia de la música, de la industria musical y de la identidad social de nuestra modernidad, esa semilla siguió sembrada en diferentes escenas inglesas, por supuesto en la escena de Manchester, siendo así que no resulta para nada extraño el que de ahí mismo, en esa ciudad, tan solo unos años después, naciera Oasis, posiblemente la banda más egocéntrica que ha existido, pero que al menos vaya que tenían cómo defender su palabrería. Y a todo esto, ¿qué fue el Manchester?
Bueno, fue un movimiento musical que para las conveniencias de la música mainstream lamentablemente nació muerto, pero que sirve como un recordatorio y recopilatorio no solo de todo lo que estaba sucediendo en el Reino Unido, sino que curiosamente también de lo que estaba por suceder, pues los años 90 supusieron un foco de atención mediática y un boom importantísimo para la música rock del Reino Unido. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el sonido Manchester pudo haber tenido un destino diferente si sus exponentes hubieran salido de una escena diferente, o si sus exponentes hubieran tenido un estilo de vida diferente? ¿O es justamente esa concentración y estilo de vida lo que caracteriza su icónico sonido? No lo sé. ¿Cuál es tu opinión? Déjame leerte en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Creo que es un poco obvio de qué tratará un próximo video de este canal, pero ¿para qué spoilear? Por lo mientras, gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes seguir a Soundless en sus redes sociales, así como si te gustan mucho estos videos, puedes apoyarlos en Patreon. Esto fue todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.